El Pentágono ha informado que está en 50 investigaciones por irregularidades en la ayuda de Estados Unidos a Kiev. Así como lo escuchan, el Departamento de Defensa norteamericano ha empezado con una investigación en 50 zonas. Estamos hablando de 50 investigaciones que en este caso demostrarían un escenario bastante complicado para que se siga enviando ayuda a Ucrania. ¿De qué se trata esta cantidad tan colosal de investigaciones? Vamos a comentarlo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha abierto 50 investigaciones en relación con la ayuda proporcionada a Ucrania, incluyendo algunos que implican a contratistas, pero lo que llama la atención es que aún no se han concretado ningún tipo de acusación. Esto ha comentado el propio inspector general del Pentágono, Robert Storch, al medio Bloomberg. Las investigaciones, que se encuentran en diferentes etapas, están examinando cuestiones como fraude en las adquisiciones, sustitución de productos, robo, corrupción e incluso desvío, según ha asegurado el propio alto funcionario estadounidense. El mismo ha añadido que no han corroborado ninguna de estas acusaciones, aunque es posible que esto vaya a cambiar en el futuro. De acuerdo con la agencia de noticias estadounidense, Storch también advirtió que probablemente habría más investigaciones sobre abusos o desvíos de material estadounidense, dada la cantidad y la velocidad del material que llega a Ucrania. El Pentágono, sin embargo, está empezando a dirigir los esfuerzos de Washington junto con el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Para qué? Para supervisar los aproximadamente 113 mil millones de dólares en ayuda y fondos asignados a Ucrania, que no se han gastado ni siquiera en su totalidad, como parte del esfuerzo Atlantic Resolve. En este caso, según dice la información de Bloomberg, los auditores han descubierto hasta ahora tensiones y algunas lagunas en la prestación de asistencia. Por ejemplo, las autoridades descubrieron manifiestos incompletos de envíos transferidos a Ucrania a través de Polonia. En otras auditorías aún en curso, el Pentágono está evaluando la cuestión de los proyectiles de artillería de 155 milímetros, una munición clave para Ucrania, para determinar si Estados Unidos cumplió con el objetivo a tiempo, que empieza a equilibrar las necesidades de sus propias reservas, entrenamiento y operaciones. Algo curioso en este escenario es que en un primer punto muchos expertos consideraban que estas investigaciones se hacían para demostrarle, sobre todo a los congresistas republicanos, que efectivamente se estaba enviando la ayuda y se estaba haciendo un seguimiento real de la cantidad de recursos que Estados Unidos le ha entregado a Ucrania. Sin embargo, el tiro no salió muy bien, porque se llegó a demostrar que evidentemente en algunos casos ni siquiera se estaba llevando algún tipo de registro. Y sí, el hecho de que ahora el Pentágono no solamente pueda salir al frente a decir que, la situación con respecto a la ayuda en Ucrania ha sido como ellos lo planteaban, sino que por el contrario, tenga que salir a decir que hay 50 investigaciones por irregularidades, demuestra que las ayudas que se han estado enviando a Ucrania no han sido tal vez muy bien ejecutadas. Y esto es un elemento a favor, si se puede decir, por parte de la agenda de los republicanos, que en todo momento están en contra de seguir enviando ayuda a Ucrania. Y sí, en este escenario algunos expertos consideran que la propia estrategia de la Casa Blanca tal vez les ha terminado reventando en la propia cara, tomando en cuenta que ahora son los republicanos los que tienen un arma más, un argumento más para irse en contra de lo que en todo momento sería una suerte de intención para volver a recuperar la confianza por parte de Zelensky. Aparentemente se está consiguiendo completamente lo contrario. Los funcionarios de la administración Biden cuestionan cada vez más la eficacia de los métodos militares en la lucha contra los hutíes, que continúan con su intento de bloquear las operaciones de los buques tanto comerciales como militares de Occidente en el Mar Rojo. Esto en respuesta al actual conflicto entre Israel y Hamas. Esta es una información que llega nada más y nada menos que a través de la CNN. A pesar de que las Fuerzas Armadas estadounidenses han aumentado significativamente la frecuencia de sus ataques contra las bases de los hutíes,
desde enero, para que nos hagamos a una idea, los resultados no han logrado avanzar más allá del efecto psicológico y solo han hecho que los rebeldes yemeníes se atrincheren más y se escondan incluso mejor, según indica de nuevo la propia publicación de CNN, lo que está destacando un alto funcionario del Departamento de Defensa que habló con este medio estadounidense es que los hutíes siguen sorprendiéndolos, simplemente no tienen una buena idea sobre qué más es lo que tienen. Ahora, los ataques estadounidenses también han hecho que los hutíes estén muy preocupados por sus altos dirigentes, lo que les ha hecho volverse cada vez más paranoicos sobre su seguridad, según está añadiendo el propio medio. Para algunos exfuncionarios estadounidenses que conversaron con la CNN bajo condición de anonimato, que es una forma bastante común de enviar información y que lo hemos comentado ya en diferentes escenarios de lo que sucede pues en Estados Unidos, el hecho de que el gobierno norteamericano aún no haya golpeado a los líderes hutíes y se haya centrado en destruir armas y equipos es en gran parte la razón por la que Washington no habría pues logrado disuadir significativamente al grupo. Y es que la campaña de Estados Unidos contra los hutíes parece llevar el sello de muchas de estas campañas del pasado, muy circunscritas en las que se trata de evitar causar un dolor real. Esto ha terminado subrayando un ex oficial estadounidense, básicamente en un llamamiento también preocupante, diciendo que bueno, lo que está faltando a Estados Unidos es que sea más agresivo. Claro, de nuevo, esta es información que llega a través de CNN y debemos entender que el movimiento yemení Ansarollah, también conocido como los hutíes, que controla amplias zonas del norte y sobre todo en el oeste de Yemen, ha prometido desde noviembre del año pasado atacar cualquier barco asociado con Israel hasta que éste ponga fin a sus acciones militares en la franja de Gaza. Esto terminó pues obligando al secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin a anunciar la creación de esta operación multinacional para asegurar la navegación en el Mar Rojo, algo que hasta el momento no se ha conseguido. De hecho, para muchos expertos, esto terminó significando lo que sucedió en aquel momento con incluso los propios funcionarios demócratas, es decir, de la propia administración de Joe Biden, que cargaron contra el presidente norteamericano porque, según ellos decían, básicamente Biden los estaba arrastrando a una guerra, que incluso la iniciativa de, por ejemplo, atacar Yemen debió ser discutida en el Congreso y esto no fue así, no hubo una segunda opción y obviamente esto hizo que las críticas caigan por su propio peso. Para algunos expertos también este es un escenario complicado porque, como se ha demostrado a lo largo de este tiempo, no es que dentro de Oriente Medio sepan cómo combatir con Estados Unidos, pero sencillamente al propio gobierno estadounidense, independientemente de si sea republicano o demócrata, siempre Oriente Medio ha significado un real dolor de cabeza. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas revela que el ejército de Israel ha usado armas explosivas con efecto en amplias superficies en zonas densamente pobladas a lo largo de toda la franja de Gaza. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado en este informe 2 ataques contra el campo de refugiados de Jabalia y otra contra Al-Yarouk en Gaza, en los que Tel Aviv, dice el propio organismo, utilizó este tipo de ataques con efectos de gran alcance en zonas densamente pobladas. Los ataques obviamente causaron una destrucción masiva. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado en una investigación que un total de 153 vidas en estos ataques se terminaron perdiendo, pero la cifra podría ascender a nada más y nada menos que 243. El organismo ha destacado que Israel no ha avisado ni hizo ningún tipo de esfuerzo para evacuar los edificios residenciales antes de los ataques. Claro, recordemos que precisamente al propio Benjamín Netanyahu se le está criticando por sencillamente no dar algún tipo de situación pues que intente frenar el conflicto en la franja de Gaza. De hecho, se le criticó por los planes de atacar la región de Rafah, pero al menos en ese escenario el propio Netanyahu terminó avisando de alguna manera. En este contexto estamos hablando de campos de refugiados que sencillamente están siendo atacados. Lo que está comentando la propia Organización de las Naciones Unidas es que el uso de este tipo de armas en zonas densamente pobladas suscita serias dudas sobre la conformidad de estos ataques con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en la conducción de operaciones militares, dados los efectos indiscriminados de este tipo de armas cuando se emplean en estas zonas y la previsibilidad de una gran pérdida de vidas civiles.
terminó declarando el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Y esto es algo preocupante porque el propio funcionario de la ONU ha ido incluso más allá y ha asegurado que la planeación y la ejecución de un ataque, como los denunciados, sabiendo del daño que puede causar, es tranquilamente constituido en un crimen de guerra. Hay que entender el contexto de este nuevo debate o de esta nueva denuncia por parte de la ONU. Se hace mientras a Israel lo están juzgando de manera internacional y lo hemos comentado en anteriores videos. Diferentes países han arremetido básicamente con la forma en la que Israel está ejecutando los ataques dentro de la Franja de Gaza, pero que ahora sea la propia Organización de las Naciones Unidas la que hace esta denuncia mientras sigue llevándose a cabo el proceso judicial internacional, demuestra que es un escenario preocupante, sobre todo para la propia imagen de Netanyahu. Lo que está diciendo la propia Organización de las Naciones Unidas es que el informe señala otros 2 incidentes en los que Israel habría vulnerado el derecho internacional humanitario, como los ataques que dañaron o destruyeron un gran número de hospitales en Gaza, pues las instalaciones médicas son infraestructura protegida por el derecho internacional humanitario. Ya desde noviembre pasado, el diario The New York Times había reportado que Israel había utilizado al menos 2 bombas de 2.000 libras, aproximadamente 1 tonelada, durante un ataque aéreo contra Jabalia. De nuevo, estamos hablando de una zona de refugiados palestinos que no tenía nada que ver con este conflicto. Lo que llama la atención es que en aquel informe también Al-Qassam, brazo armado de Hamas, y otros grupos armados palestinos cometieron graves vulneraciones de los derechos internacionales a gran escala los días 7 y 8 de octubre. Es decir, esto no sirve para distinguir de buenos y malos, sencillamente para que se entienda la crisis humanitaria y cómo los civiles, como siempre, están pagando el alto precio de la guerra. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.